Arrancaba el verano de 1982. La ilusión hizo acto de presencia, sin avisar, una tarde de aburrimiento y de dictadura televisiva. Solo había dos opciones que ver, la 1 o la 2. Y eso hizo que nuestra invitada se enganchara al deporte mal llamado rey muchas veces. Un mundial histórico, su país natal dio la sorpresa, Italia. Ella es romana. Y ahí arrancó la historia de una de las periodistas más prolíficas y más respetadas de la historia moderna del periodismo español. Bueno, si aún no sabéis de quién estamos hablando, os cuento que para mí es la entrevistadora. Una de las mejores. La entrevista, además, es un género indómito. Si no lo perfeccionas, ¿no? Lo cuidas y, sobre todo, no lo trabajas mediante la contrapregunta. Porque preguntar es relativamente sencillo. Lo complicado es esa otra pregunta que demuestra que tienes el control del tema que estás tratando. Con nosotros, Mónica Marchante. Viajando en tu compás. Bienvenida, Mónica. Hola, muchas gracias. A Qué ver, raro esto, ¿eh? Sí, claro, te veo desubicada. Totalmente. Claro, son muchos años dentro es que normalmente yo estoy donde estás tú, claro, preguntando, que es lo mío. ¿Y ahora vienen los nervios o no? Pues sí, la verdad es que sí. Lo primero, enhorabuena por no sé por qué. la entrevista de ayer con Iker Casillas. Ah, sí. Confirmado, Sí. 2 años más hasta... Sí, hasta los 40 años. Los 40 añitos y ya se retira en el Oporto. Eso dijo ayer en el día después, que tuvimos el enorme placer de tenerle, que esa es una de las cosas bonitas de esta profesión. No me quiero saltar pasos, pero cuando ves que un futbolista que ha crecido en el programa en el que tú trabajas dice, voy a aparecer solamente en una tele y va a ser en esta, en Vamos, en Movistar Plus, en el día después, que es un programa que yo creo que todo el mundo conoce. Fíjate que ayer lo veía y tenía sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado me alegraba por él, por su renovación y su pase a cuartos de la Champions, y por otro me daba rabia, ¿no? Que no hubiera cumplido su sueño de retirarse en el club de su vida, ese con el que iba desde Móstoles cuando su padre le dejaba el coche, iba a entrenar a la Ciudad Deportiva. Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que eso ya, sinceramente, creo que él lo tiene superado. Yo, viéndole ayer, estando con él ayer, creo que es algo ya hasta casi lejano en el tiempo, ¿no? Esa herida que fue tan profunda, yo creo. Y también te digo que la suerte también de entrevistarle ayer fue verle, bueno, fuera de la entrevista, fuera de los focos, el abrazo que se dio con Emilio Butragueño, que quiso estar también en ese acto, y ves que por encima de todo, por encima de personas, por encima de situaciones, están los sentimientos, ¿no? Que le vinculan al Real Madrid, que siempre eso no va a cambiar. Fíjate que viviste ese momento, ¿no? Esa suplencia en directo, aunque luego las redes sociales es lo que tiene, que muchas veces, pues bueno, están bien las redes sociales, pero otras veces parece una barra de bar y cada uno dice lo que quiere, pero en ese directo, con las gafas levantadas de Florentino Pérez, con su móvil, no con tu móvil, viendo la suplencia de Iker Casillas. En Málaga, sí, en Málaga me han pasado unas cosas, sí, me han pasado muchas cosas en Málaga, profesionalmente hablando. Y esa fue una de ellas, es una de esas imágenes que queda, ¿no? Y qué curioso lo que aprendí yo ese día de cómo se pueden manipular las cosas en redes sociales, cómo se puede lanzar un mensaje que es exactamente lo contrario de lo que se ha vivido en directo, porque efectivamente el móvil era de Florentino Pérez, evidentemente no era yo quien le enseñaba el móvil a Florentino, sino Florentino a mí, quien me enseñaba la alineación, en qué cabeza cabe que voy a tener yo antes la alineación del Madrid que el presidente. Y sí, ese fue un momento tremendo, ¿no? Porque estaba el rumor durante la tarde, pero esa confirmación de que Iker se quedaba en el banquillo, a ver, que no pasa nada, que hay cosas mucho más graves en esta vida, pero evidentemente en nuestro nivel deportivo pues era una gran noticia, era un notición. Además era el run, ¿no? de la tarde, sí. y cuando llegas al palco y le preguntas al presidente, él decía que no sabía nada. Sí, y probablemente fuera verdad que no sabía nada, ¿no? Pero en cuanto lo supo, pues ahí vino con el móvil y es esa imagen de Florentino Pérez con las gafas puestas encima de la cabeza enseñándome la alineación. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? A la hora y el deporte en general, antes de ir a cubrir un entrenamiento, muchas veces deporte de alto riesgo, tenés que aguantar la lluvia, la nieve, un sol de justicia. Podías ver incluso los entrenamientos enteros, no tenías que ver solo 15 minutos. Aquellos, ¿eh? Es que parece que han pasado 1000 años y no hace tanto, pero yo no sé, poco a poco nos han ido cerrando, no sé si censurando o no. Sí, censurando. Sí. Sí. Hay que ser claros, censurando, eso es censura pura y dura. Y te digo una cosa, yo me hice periodista así y estoy muy orgullosa de haberme comido, entre comillas, muchos entrenamientos, porque yo creo que es un camino que me ha hecho ser como soy ahora, ¿no? El preguntar cada día, el tener que enfrentarte a preguntas cada día al acabar un entrenamiento con 2, 3, 4 futbolistas, el ver los entrenamientos, el ver cómo entrena cada uno. O sea, ahora mismo, por ejemplo, llevamos hablando de Isco, pero nadie sabe cómo está entrenando Isco, si es verdad que no entrenaba o que entrenaba poco, que entrenaba mal.
es que es imposible saberlo, porque no puedes ir a los entrenamientos. Cuando yo empezaba y recorría los campos y los entrenamientos de los equipos, pues sí sabía, o sí hubiera sabido cómo entrenaba Isco y si se merecía jugar o no. No, fíjate que ya incluso los jugadores hacen incluso como presidente de Estados Unidos, un tal Donald Trump, que hace como ruedas de prensa en directo, se autoentrevistan, ¿no? Son otros tiempos. De todas maneras, una autoentrevista nunca será una entrevista, ¿eh? No perdamos de vista que para que haya una entrevista tiene que haber uno que pregunta, con más o menos libertad y con posibilidad de repreguntar, ¿no? Que es la Eso le clave. faltó a Ramos, repreguntarse. Claro, eso hubiera sido la leche, ¿no? Hay que perfeccionar el invento. Una pregunta además que le metiese en un apuro, ¿no? Lo has contado muchas veces, tu idilio con el fútbol empieza con el Mundial de España, España 82, empiezas a seguir el Mundial sin que en tu casa hubiera una pasión por el fútbol. Cero. A nadie le gustaba el fútbol. No, ni siquiera a mi hermano. Somos tres hermanos, 2 chicas y un chico, y no, vamos, mi padre en los domingos le recuerdo trabajando y como mucho tenía la radio puesta, pero bueno, era más una costumbre, nadie era ni del Atleti ni del Madrid, o sea, no había una cultura deportiva, deportiva, de seguidor del fútbol, ¿no? En mi casa, deportiva sí. Curiosamente vivíamos al lado del Bernabéu y bueno, mi primer acercamiento al fútbol pues era pues lo típico, que mi abuelo un día, pues vamos a pasar por el Bernabéu a ver si ves el césped, ¿no? Porque aquello siempre yo lo veía cerrado al pasar. Y algún día me asomé a través de uno de los vomitorios, me enseñó el césped, pero sin más, o sea, no llegué a salir al estadio, ¿no? Y sí, de repente, bueno, yo nací en Roma por circunstancias de trabajo de mi padre, mis padres vivieron allí 4 años, nací allí, pero vine muy pequeñita, vamos, con 9 meses vine a Madrid. Y bueno, estudié en el liceo italiano, entonces, bueno, pues de alguna manera yo siempre he sentido que Italia es mi segundo país, ¿no? Que me siento muy española, pero con Italia he tenido siempre una relación especial. Era bilingüe, italiano-español, y en aquel mundial ese colegio terminaba antes que los colegios normales de Madrid, terminaba en mayo, y recuerdo que mis amigos y amigas del barrio pues en junio estaban estudiando porque tenían los exámenes, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar aburrida, de decir, bueno, me puse a ver los partidos del mundial. Claro, como España no se tuvo suerte tan pronto, pues oye, ¿con quién vas? Pues con Italia, ¿no? Que además empezó ahí de mala manera. Y la luego Italia de Paolo Rossi, fíjate que la gente le criticaba al principio y luego fue la referencia de ese mundial. Bueno, de Paolo Rossi, de Cabrini, de Dino Zoff, que era mi referencia absoluta, que Altobelli tenía 40 también. años, si no recuerdo mal, de aquella, fue campeón del mundo con 40 o con 41 incluso, muy mayor. Y sí, o sea, realmente yo bajé el día de la final, debajo de mi casa, y todavía hay a día de hoy un restaurante alemán, y entonces estaba aquello lleno de alemanes, tal, y claro, yo tenía 13 años, ¿no? Entonces el ambiente me cautivó como a cualquier persona, ¿no? Que de repente viene una final de un mundial debajo de tu casa prácticamente. ¿Ibas con bandera? Pues había colgado una bandera de Italia, que me acuerdo que o sea, con el palo de una escoba me había hecho ahí mi tricolor y tal, y se me cayó la bandera y me acuerdo, o sea, ahora recuerdo la sensación de decir, es que van a subir estos alemanes, porque yo pensaba que le había caído alguien encima, y dije, mamá, que van a subir a casa a regañarme, ¿no? Y sí, y luego, bueno, pues con una vecina que mi mejor amiga estudiaba en el colegio alemán, que estaba entonces justo enfrente de casa, y claro, pues ella iba con Alemania, yo con Italia. Pues vamos a ver el ambiente, tal cual. Que yo a día de hoy, como madre de pues 2 niños de 15 años, digo, madre mía, o sea, ¿cómo me dejarían a mí? Ni de broma, eso. Ni de broma les dejo yo ahora. Y ahí se fragó, hubo un brasileño, claro, Brasil, la gran Brasil de Sócrates, una de las favoritas sí, la gran mundial, favorita, sí. En realidad le había eliminado a Italia, y había muchos brasileños que tenían entrada y que andaban por ahí deambulando por las calles, pues ofreciendo la entrada en reventa. Entonces uno de ellos nos ofreció una entrada a mi amiga y a mí. Y recuerdo, yo creo que es la primera vez en mi vida que sentí como una llamada que dije, a mí no me para nadie, o sea, yo voy a entrar aquí en este estadio, esto es imparable, y así subí la cuesta, subí corriendo a casa y rompí la hucha, y yo no recuerdo, porque claro, yo ahora digo, pero mi madre, ¿cómo me dejaría? Yo creo que aquello fue como imparable. A lo mejor no, sí que... Sí, o sea, dije, no, que rompí la hucha, pum, que me voy, adiós. 2.000 pesetas fueron. 2.000 pesetas, 2.000 pesetas. Sí. Y bueno, pues aquello me marcó. O sea, yo recuerdo, imagínate la experiencia de un niño, una niña en este caso, que nunca ha ido al fútbol, y de repente sales al Santiago Bernabéu, ves todo aquello, ese anfiteatro, que todavía no estaba el tercer anfiteatro, sí, ¿no?
pero era con banderas italianas, tal. Luego, ¿cómo fue la final, no? O sea, esa final tan 3-1. bonita. Yo, fíjate, durante mucho tiempo estaba convencida que el penalti lo había tirado Gentile, el penalti que falla Sí, Italia. en la primera parte. Yo celebro ese penalti, luego me di cuenta que no, tal. Lo vi de pie, vi a Sandro Pertini detrás de mí levantarse, o sea, es un recuerdo imborrable. Entonces, yo me acuerdo, el día 12 de julio yo estaba deprimida. O sea, yo tenía una sensación de vacío, de decir, es que esto ya se ha acabado. O sea, ¿y ahora qué pasa? O sea, ahora, ¿qué sentido tiene esto? ¿no? 11 O sea, de yo julio. quería... Sí. El 11 fue el día de la Qué final. casualidad. Sí, y el 12 yo sabía que ahí algo había cambiado en mi cabeza y que yo quería seguir viviendo algo así, claro, hasta que te das cuenta de que no, que eso no se vive todos los días. No, además, habías hecho algo, tu primera entrevista fue a Corbalán. Sí, en el cole, sí. colegio, sí, porque yo jugaba baloncesto y, bueno, había tenido una lesión y ahí me había plantado en el entrenamiento del Madrid. Ya me estoy dando cuenta que siempre le he echado bastante jeta al tema. Y sí, había entrevistado a Corbalán para el periódico del colegio. O sea, a mí ya lo de preguntar siempre me gustó. Además, claro, estamos hablando de año 82, llega el año 88, cuando tienes tu primera experiencia, hablamos antes de como becaria. Sí, bueno, yo acabo el cole, hago las actividades, la maturità, que era la selectividad italiana y tal, y bueno, ahí tengo la primera trifulca con mis padres, como mucha gente que nos dedicamos al periodismo deportivo. ¿No querían? No querían que hiciera periodismo. Mira que me suena no, eso. Tú estudia Derecho y luego ya, pues ya podrás, tal, pero tú estudia Derecho que te va a dar mejor formación y yo que no, que es que el Derecho no me interesa nada. Y ahí fue como, bueno, o periodismo o nada, entonces bueno, fue periodismo. Pero un poco yo no tenía la sensación de voy a hacer la carrera y luego busco trabajo. O sea, desde el primer momento yo quería buscarme la vida, ¿no? De hecho, creo que empecé con la primera beca, bueno, beca, por decirlo de alguna manera, porque eso ya no era beca ni era nada, era ponte a trabajar y ya veremos, ¿no? Que eran esos tiempos, pues eso, al acabar el 88, en el verano del 88. El 88 y radio. Empiezas a... Porque lo que más te gustaba era la radio, ya tienes en la cabeza, en la mente, la tele o... No, bueno, a ver, es que yo, o sea, devoraba la radio, o sea, yo vivía pegada a José María García, mejor dicho, con el casquit. Me acuerdo que las broncas que yo les pego ahora a mis hijos, pues porque están enganchados a redes y tal, eran las que mis padres me pegaban a mí a las 12 de la noche cuando me pillaban con la radio escuchando García. O sea, es que sí, yo era muy friki, lo asumo. Quiero decir friki porque normalmente las niñas o las amigas de mi edad, pues claro, no eran los intereses que tenía la mayor parte de las chicas de esa edad, ¿no? Ni mucho menos. Y yo sí, o sea, yo me acuerdo, bueno, la Vuelta a España, tal, esas conexiones con los coches. A mí me encantaba el ciclismo, de aquella me empezó a gustar. Y bueno, me enamoró el ciclismo, el fútbol, o sea, todos los deportes a través de la radio, sí. Y luego ya la tele en el año 96. Sí, en la tele, pues la primera experiencia en tele fue en Canal Plus. Bueno, aunque creo que hice alguna prueba para Telecinco en algún momento, pero sí, la primera experiencia profesional fue empezar otra vez de becaria después de 9 años en la radio en Canal Plus. Es que he empezado un montón de veces en mi vida. ¿Qué fue lo primero que te mandaron cubrir cuando llegaste al Plus? El Atlético de Madrid, porque yo en la radio cubría el Atleti. Y en el Plus en ese momento había un programa informativo que se llamaba Más Deporte y que buscaban a alguien un poco que tuviera un perfil de que tuviera ciertos contactos en el Atlético de Madrid porque no tenían a nadie y así empecé. A ver, Alfredo Relaño estaba al frente de... No. ¿Todavía no? Se acababa de marchar. Se acaba de Alfredo marchar, Relaño, o sea, justo. no coincides con Relaño. No, de hecho yo me acuerdo de llegar al Plus, entraba en ese momento Carlos Martínez de jefe y también cierta sensación de vacío porque Relaño fue un hombre que marcó las líneas directrices del Plus, de los deportes de Canal Plus, el día después. Vaya apuesta. Sí, es una apuesta. Ahora te vamos a pensarlo, es el primer canal de pago que la gente pagase por ver la televisión. Bueno, era impensable. Eso venía de Francia y aquí en España no había ninguna experiencia y funcionó. Funcionó, sí. Bueno, yo eso no lo viví porque yo llegué en el 96, el Plus empezó en el 90, pero sí viví con gente que, digamos, estaba haciendo la tele, que ya había puesto a la tele en un nivel de prestigio enorme. Y claro, entrar ahí fue como, o sea, una sensación de decir, o sea, de ser esponja y de aprender de gente que estaba ahí y que estaba haciendo la mejor tele, ¿no? Tanto a nivel de realización, vamos, te puedo dar 1000 nombres, ¿no? Como a nivel periodístico, ¿no? O sea, ahí estaba Antonia Aimiel, que ha estado aquí con vosotros, estaba Nico Abad, estaba César Nanclares, estaba, bueno, Maldini, Carlos Martínez, o sea, muchísima gente. Y Michael Robinson, sí. ¿Qué significa para ti Michael Robinson? Pues mucho. Es tu referencia, es esa persona que se fija en ti, esa persona que... Luego hablaremos de un viaje. Esa mirada a la tele de la que yo he aprendido muchísimo. Ahora hablaremos de un viaje.
que además te manda Michael Robinson, porque tú hablas italiano, Sí. eres bilingüe, y de repente te dice que quiere que entrevistes a Pep Guardiola. Sí. Estábamos entonces haciendo un programa que se llamaba El Día Antes, que era el sábado, para darle continuidad luego con el día después, sí. Y salta la noticia de que Pep Guardiola, que ya era Pep Guardiola, Sí. porque ahora hablamos de Pep Guardiola, pero Pep Guardiola de jugador tenía la misma dimensión que ahora, ¿no? Había dado positivo, estaba jugando en el Brescia, en Italia, y había dado positivo, ¿no? Entonces aquello fue un bombazo tremendo. Él daba una rueda de prensa, no iba a atender a ningún medio personalizadamente. Y ahí Michael, bueno, pues como es él, ¿no? Quiero que vayas tú allí y no te voy a pedir nada. Tú sabes lo que tienes que hacer y búscate la vida y con lo que tengas me llamas, ¿no? Que era la manera de trabajar de Michael. Y al principio empezáis a deambular, a mirar, a investigar, a ver si pues, había opciones de llegar a Pep Guardiola, y un día de repente te plantas en la puerta de su casa. Sí, bueno, realmente llegamos allí a tiempo para la rueda de prensa que daba para todos los medios, donde él defiende su inocencia y demás. Claro, yo ahí me sentía en desventaja porque estaban todos los medios catalanes y yo decía, bueno, o sea, si da algo, va a ser algún medio a Cataluña Radio, Sí. a TV3, a alguno de ellos, ¿no? Y me di cuenta que no, los medios catalanes se vuelven. La única ventaja que teníamos nosotros, el Brescia jugaba en casa el domingo, o sea, al día siguiente, o 2 días después, no creo que me fue un jueves o así. Y la única ventaja que tenía era que yo tenía 2-3 días allí. O sea, nosotros sabíamos que íbamos a volver el lunes, ¿no? ¿Has vuelto a ver esa imagen, esa entrevista No. con Pep Guardiola? Vamos a hacer un parón y a ver si tenemos suerte No hay otra. y la encontramos. Nada, de 3 minutitos y continuamos en Autorreverse. A ver si tenemos suerte y encontramos esa entrevista con Pep Guardiola. Que no se ve a Mónica Marchante, pero ella sabía que había conseguido esa entrevista. Venga, ahora sí, son 31 los que pasan de las 10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y ayer estaba buscando a la 1 de la madrugada, conseguí encontrar este extracto. Te felicito, ¿eh? Madre mía, o sea, no tiene nada que ver ese Pep Guardiola, la cara de niño, de niño con el Sí, que tenemos ahora en mente. Me acuerdo que Has demostrado mi la... inocencia. No hay otra. Es una pasada Sí que porque te- se le ve que tiene personalidad, una Bueno, personalidad bueno. arrolladora. Oye, perdona, es que te quiero felicitar por este documento porque de verdad que me parece increíble que lo hayas encontrado. Yo no lo había vuelto a ver y ahora viendo esa bufanda me están viniendo a la cabeza muchos comentarios en la redacción porque volver con esta entrevista, sí, para mí fue, vamos, me acuerdo de ver la página del País al día siguiente y fue algo que me hizo sentir muy orgullosa. Yo no salgo en pantalla, ni nadie me conocía, porque en aquel momento éramos completamente anónimos, ¿no? Yo era una redactora más del día después y no hacía pantalla. Fíjate que a los que nos gusta, pues eso, lo que hablábamos antes también fuera de antena, el periodismo de investigación, de contrastar, de conseguir, de luchar por una noticia. Yo no sé si fue tu mejor noticia hasta ese momento, o la más Sí, importante. hasta ese momento sí. Luego di otra que fue otro tipo de noticia, pero que fue todavía más gorda. Pero sí, claro, es que Pep en aquel momento no habló con nadie. Entonces tocamos a la puerta de su casa. Yo cuando llegué ya sabía dónde vivía. Y bueno, él nos vio, además estuvimos grabando imágenes sin molestarle y tal. Yo creo que a los 3 días de estar por ahí merodeando y él viendo que no estábamos interfiriendo en nada, que no queríamos molestar ni a su familia ni a él, yo toqué al telefonillo y le dije, mira Pep, hola, soy Mónica Marchante, redactora del Día Después, llevo aquí 3 días, sabes que no te hemos querido molestar, respeto totalmente tu decisión, digo, pero mira, nosotros tenemos un programa que tú sabes cuál es, que respeta el fútbol, llevamos aquí 3 días, tenemos la rueda de prensa, me gustaría poder tener algo más y poder hablar contigo. Él nos dijo que entrásemos, estuvimos en el jardín de su casa, así tan fácil, ¿no? y nos atendió, nos dio 18 o 20 minutos de entrevista o media hora incluso. Fíjate que yo recuerdo, he estado buscando también el extracto, y este sí que no lo he encontrado, solo he encontrado imágenes. Entrevistas a Pardeza. ¿Cuándo? A Pardeza y no te dejan ya preguntar. Sí, en el Levante de Real Madrid. Levante. Pero es que has dado un salto Sí, muy grande. un en el salto tiempo. gordo, sí. Sí. Sí, porque el Madrid ahí, bueno, era la época más dura del mouriñismo y del conflicto con Mucha Valdano. crispación. Sí. Y el Madrid impone una ley así unilateralmente que es que no preguntemos sobre nada que no sea estrictamente del partido. Fíjate, yo recuerdo que, no sé si fue un partido, yo creo que fue contra el Borussia en Champions, ya no comparece ante los micrófonos del Plus y era Sí. obligatorio que tenía que comparecer José Mourinho, y luego acto seguido pasa esto de Pardeza y solo te dejan preguntar por el partido. Es la primera vez y la Sí. única que te ha pasado en el mundo del fútbol, que te censuren.
No, bueno, después siguieron con esa línea y sí, bueno, aunque ahora hay una línea que está intentando imponer, de hecho está imponiendo a la Liga, pero sí, sí, esa ha sido la vez que... A ver, intentar censurarte muchas más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo lo mismo. Y es lo que le dije al Departamento de Comunicación del Madrid. Si no me dejáis preguntar, habrá que explicarle a la gente que nos está viendo por qué cuando el partido sea del Madrid solo va a haber preguntas sobre el partido y, por ejemplo, cuando estemos en un Barça Alavés sí vamos a poder preguntar sobre otros temas. No puedes engañar a la gente. O sea, esa es nuestra... para mí, mi principal principio, ¿no? Si no hay preguntas sobre el partido o no las vais a contestar, perfecto, pero habrá que explicarle a la gente por qué. Que la gente no nos demande Claro, la gente no puede esas preguntas, ¿no? No puede poner la tele y anda, mira, cuando llega el Barça, el Valencia, el Atlético de Madrid, se pregunta lo que se quiera y cuando llega el Madrid solo pregunta sobre el partido. ¿Por qué será? O sea, eso no puede ser. Entonces, tampoco querían que explicásemos a la gente que el Madrid solamente admitía preguntas del partido. Bueno, el Madrid, a ver, es que no quiero decir el Madrid, porque no es el Madrid, es el Departamento de Comunicación actual del Real Madrid. Eso no es el Madrid. Ese no es el Madrid. Igual que Florentino Pérez no es el Madrid. El Madrid es una cosa y Florentino Pérez es su actual presidente. Sí, porque muchas veces... Confundimos. Yo no sé si te pasa o a los compañeros el tema con los jefes de prensa, los gabinetes de prensa, que hay como una oposición que parece mentira que... No lo sé, no hay que generalizar porque está mal, que se olvidan que son también periodistas y que estuvieron en ese momento también haciendo tu mismo trabajo. Sí, sí, sí. Además, algunos se olvidan, pero vamos, en cuestión de 5 minutos. O sea, otros no, también te digo. O sea, no todo es así. Pero bueno, yo entiendo que cada uno está en su papel y cada uno hace su trabajo. Dentro de estar en su papel hay gente que lo hace de manera más inteligente y gente que lo hace de una manera muy torpe. Porque todo el mundo intenta, lógicamente, salvaguardar la imagen de su club. O sea, todos los directores de comunicación, claro, es que les va en el sueldo. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. Entonces yo, imponer de esa manera, pues yo creo que no es una manera inteligente de hacerlo. A Zubizarreta también le haces una entrevista que tuvo mucha repercusión porque... Sí, bueno, porque le costó el cargo, ¿no? Le costó Al día el cargo. siguiente le destituyeron en Anoeta después de un partido que pierde el Barça con Luis Enrique en el banquillo y Messi y Neymar también en el banquillo de inicio. ¿Tú ves los partidos enteros cuando estás en el palco? Sí, claro. O sea, porque hay gente, yo eso lo he visto, hay gente que empieza el partido y a lo mejor se pone a comer canapés, a hacer otros quehaceres y cuando, no sé, llámame loco, que a lo mejor lo importante es lo que está pasando en el terreno de juego para luego contarlo. Hombre, para mí eso es, no sé cómo decirte, como el ABC. O sea, ¿qué capacidad para preguntar voy a tener yo si no he visto el partido entero? O sea, de hecho, esto, aunque parezca increíble, es una de mis luchas cotidianas de cada domingo, ¿no? Vamos, que ya lo he pedido hasta por escrito, que me dejen un sitio para ver el partido, porque había gente que te miraba como diciendo, ¿que quieres ver el partido? Sí, claro, es que tengo que preguntar sobre el partido al final, entonces estaría bien que lo viera. Pero es curioso, ¿no? El periodismo, yo creo que también aquí tendríamos que hacer un poquito de examen de conciencia. Es que ahora mismo parece ser que lo que se lleva es que cuando uno va a un evento y tiene que preguntar o informar sobre el evento, no ve el evento. Entonces es una cosa que yo no entiendo. Yo quiero ver el partido, pero no por la tele. O sea, quiero salir a ver el partido. ¿Por qué? Porque mis preguntas van a girar, además de lo que ha ocurrido en el césped, sobre si han pitado a no sé quién, han pitado a no sé cuántos, si en el cambio tal... O sea, yo necesito escuchar a la afición y ver y palpar un poco cómo está el ambiente, ¿no? Entonces yo quiero ver el partido fuera. Es que es mi obligación. Además que el partido se ve totalmente diferente. Claro. Pues yo qué sé, desde el banquillo que están gritando que de repente hay un roce en la Claro. defensa y el balón está en la zona de 3/4, no tiene nada que ver, claro. Hombre, lo ideal es tener un monitor para también ver las repeticiones, Sí. ¿no? Que por ejemplo en el Bernabéu me pasa porque tengo un monitor ahí encima. Y en otros campos pues no tienes monitor. Pero en caso de duda, desde luego siempre ver el partido en la grada, en el palco, donde te dejen, pero fuera, ¿no? ¿Quién ha sido tu peor entrevistado? Tu peor. O sea, porque lo Mi fácil peor es... Sí. depende. O sea, es que claro, la gente me dice, Butragueño nunca te dice nada ni te lo va a decir. Digo, bueno, cuidado. Cuidado, que a veces dice cosas A su manera. incluso a su manera. Hay que leer entre líneas mucho. Por ejemplo, el otro día en Valladolid. El otro día en Valladolid no me dijo, mañana Pedrerol va a dar la noticia de que Zidane va a volver al Real Madrid, pero de alguna manera sí me dijo que Solari no iba a continuar, porque no quiso confirmarlo, ¿no? Porque ya lo sabían incluso los jugadores. Sí. Bueno, los jugadores no lo sé, pero que lo sabían en el palco lo tengo clarísimo. Y el mejor entrevistado, no la mejor entrevista, el mejor, el que es más fácil entrevistarle porque sabes que te va a dar titulares. Pues ahora me dejas un poco pillada. Es que titulares, no sé, mucha gente O sea, por ejemplo, ahora, en el momento actual, a mí me gusta mucho entrevistar a Luis Enrique.
Primero, porque no da entrevistas y cuando las da, pues siempre va a salir algún titular. Se moja. Segundo, porque me lo pone súper difícil y entonces eso a mí me gusta porque es un reto. Y luego, bueno, porque me cae bien. Reconozco que la gente que tiene ese... Yo soy de las que me llevo siempre bien con gente que cae mal en general. Por ejemplo, Luis Aragonés no tenía una gran imagen, yo me llevaba muy bien con él. Con Javier Clemente también tuve muy buena relación. Y ahora con Luis Enrique, que mucha gente me dice, Luis Enrique, pero qué tío más desagradable. Digo, bueno, pues será contigo, porque yo no tengo esa experiencia. O sea, al final a mí me gusta mucho guiarme por la experiencia mía personal con las personas, ¿no? No me fío ni siquiera de lo que diga la mayoría, aunque hay veces que coincide, ¿no? Hablas de Luis Aragonés, año 2008. Yo no sé si fue aquí cuando le dices a los peques que vas a llegar pronto, porque vuelves con España, o eso fue No, eso fue el Mundial. Bueno, en el Mundial de Alemania. Les digo que voy a llegar pronto y yo llego pronto. Sí. Y en la Eurocopa sí, les digo, bueno, mamá va con España, o sea que vuelve pronto a casa. Sí, mis hijos tenían 4 años. Aquí cambia la historia, directamente. Totalmente. Ya aprendí que no les debería decir nunca más, vuelvo pronto. Además, estar cerca de Luis Aragonés, además fue una Eurocopa muy rara, ¿no? Por el tema de Raúl González Blanco, aquella rueda de prensa, aquella comparecencia, todo lo que hablaba la gente, que si tiene que llevarle, que si no le llevó al final, la apuesta, el golpe encima de la mesa de Luis Aragonés, y además ese contacto con la prensa, porque se reunía, ¿no? Con vosotros antes de cada partido, menos el bueno, último... con un grupo de periodistas que nos conocía hacía años y tenía más afinidad, sí. Se instauró una costumbre, él daba día libre a los jugadores el día después del partido. Entonces, según íbamos ganando los partidos, bueno, el primer día su familia no fue a verle porque el primer día de descanso fue muy pronto y entonces pues unos cuantos, no sé, 4 o 5 periodistas que nos conocíamos de hacía años con él, pues dijimos, oye, vamos a tomar un café con él y tal, y instauramos un poco esa costumbre un poco en secreto, ¿no? Porque claro, el resto de los periodistas ni se enteraban, ¿no? Entonces quedamos con él a tomar un café. Y como él era muy supersticioso y la cosa iba funcionando, se iban ganando los partidos, pues ya era como que él mismo nos buscaba a nosotros, ¿no? Oye, mañana habrá que tomar el café, así hasta el día de la final, ¿no? Que tomamos ese café la tarde antes de la final. Hizo una predicción en Viena. de quién marcaba los goles. Esto me saca también los pelos de punta. Sí, porque estuvimos toda la tarde hablando con él de muchas cosas. Él ya sabía que se iba de la selección, ya lo había anunciado. Y bueno, hablamos mucho del futuro, es una conversación de esas que te guardas para siempre, ¿no? Y de su preocupación, su inquietud, porque él decía, solo quiero que la selección siga en manos del seleccionador y no vuelva a manos de los jugadores, por muy buenos que sean los jugadores que tenemos ahora, ¿no? Ya se sabía que venía del Bosque, vamos, no era oficial, pero era un secreto a voces, y ahí estaba Fernando Hierro haciendo de puente. Y me acuerdo que yo le dije, mister, solo me da mucha pena que en esta Eurocopa Fernando Torres, que era su niño Torres, no haya sido protagonista. Y me dijo, a mí me llamaba niña, esta noche voy a hablar con Fernando y le voy a decir que va a ser el hombre de la final, va a marcar 2 goles, te lo digo yo, le voy a dar un beso en la frente y se lo voy a decir. Y claro, yo cuando pega el palo, estoy viendo el partido y pega el palo, o sea, me da un escalofrío y cuando mete el gol... Pase de Xavi... Ese gol quizás yo, de lo que recuerdo, fíjate que el Mundial fue bestial y luego más tarde ya la Eurocopa, esa final ante Italia, ese 4-0. Pero aquí hay un cambio, un punto de inflexión. Sí, el punto de inflexión realmente es el día de los penaltis. Ayer lo decía Iker. Sí, ese penalti de Fabregas. O sea, ahí es cuando yo percibo que vamos a ser, bueno, yo y todo el mundo, ¿no? Que vamos a ser campeones. O sea, ya no se nos ponía nada por delante, ¿no? Pero bueno, no sé, fue una sensación de decir, este tío, o sea, ¿cuánto sabe, no? O sea, qué manera de... ¿Qué tenía Luis? Porque cuando le preguntas a Xavi, habla maravillas de Luis Aragonés. Le preguntas a Casillas, habla maravillas. Le preguntas a Fernando Torres y por supuesto, en general, todos los jugadores. Incluso cuando le decía a Ramos, este tío es muy bueno, pero los centros están un poco locos. Era un tío que era un hombre que sabía muchísimo, pero hay muchos que saben muchísimo, ¿no? No es el único. Pero tenía algo que le diferenciaba de los demás. Primero, un corazón enorme que se percibía en el trato. Luego un saber comunicar. Era un psicólogo, el mejor psicólogo que hemos tenido, ¿no? Entonces, claro, a la hora o sea, psicólogo para mantener el grupo protegido, pero también para tener el grupo motivado, ¿no? Y para saber poner muy bien los límites, ¿no? De aquí mando yo, pero yo os voy a proteger. Entonces, claro, los jugadores, cualquier grupo que él haya tenido, se sentía a salvo, ¿no? A salvo. Él lo hizo muy bien, lo de blindar al equipo, incluso utilizando a la prensa de enemigo externo. Estos nos quieren putear, van contra nosotros, quieren a Raúl en la selección, tal. O sea, eso lo manejó muy bien
para fortalecer el grupo, ¿no? Y eso tiene un mérito enorme, porque en un grupo hay mucha gente, cada uno con sus intereses, cada uno de su padre y de su madre, y que todo el mundo te quiera es muy difícil. Y además conseguir, ¿no? Con lo que decíamos antes, ¿no? Con todo lo que había pasado, me acuerdo además en ese entrenamiento que él se acerca directamente a una valla y habla con los aficionados, es que le daba igual, o sea, él era muy cercano. Sí, él era genuino. Yo creo, se lo dije muchas veces, ¿no? Fue una pelea que tuve, puedo presumir de que tuve cierta amistad con él, y yo le decía, pero ¿por qué no cuidas mínimamente tu imagen? Pero es que a él le daba igual su imagen, o sea, es que le daba absolutamente lo mismo, ¿no? Y él hizo un tremendo esfuerzo durante la Eurocopa. Yo entonces trabajaba en 4, Canal Plus y 4, éramos la misma redacción, ¿no? Y viví una situación complicadísima en los meses previos, porque desde mi cadena, en el programa en el que yo trabajaba, se le estaba haciendo una crítica feroz, injustísima, bajo mi criterio, y yo era una de las personas que cubría la selección, ¿no? Entonces, claro, yo lo sufría. Entonces, cuando ganó esa Eurocopa, sentí una liberación, una sensación de justicia. 2010. Vamos a ir pegando saltos temporales, pues si no nos podríamos tirar aquí hasta la 1 de la tarde. Ya 2010, Mundial, camino a Johannesburgo, con parada en Londres, creo que fue ese viaje, ¿no? Sí. Viaje complicado nada más, porque nada más llegar allí cogéis un coche con un chofer un tanto inexperto, se pierde, tardéis casi 3 horas en llegar y pasáis incluso hasta miedo. Joder, sí, vamos, incluso no, o sea, pasamos mal miedo allí, Ricardito Reyes y yo, compañero, que siguen en 4 y que era prácticamente la primera vez que salía de casa, ¿no? Como decíamos, Ricardo, ven, o sea, yo le llevaba casi como mi hijo, ¿no? Y sí, porque, bueno, fuimos muchos, fue un desplazamiento, una cobertura bestial, y bueno, pues Ricardo y yo nos tocó ir en el mismo coche, pues mira, recoge el chofer en el aeropuerto de Johannesburgo, imagínate un viaje de 17 horas con escala en Londres, tal, que llegas ahí ya reventado. Y ahí te subes en un coche con un chofer, supuestamente que luego no era chofer, pero bueno, hacía las veces de chofer, y nos llevó, o sea, teníamos que ir a acreditarnos al Soccer City, al estadio de la final, y Johannesburgo es una ciudad caótica, ¿no? Y de repente, pues aparecimos en Ellis Park, previo paso por una gasolinera donde había un montón de negritos que nos miraban dentro del coche las maletas. Nosotros, claro, también se estaba vendiendo en España que robaban, que aquello nos íbamos a encontrar un ambiente muy hostil, tal. Entonces Ricardo iba con mucho miedo, yo iba diciendo, bueno, no será para tanto porque soy muy escéptica, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, no, esto no va a ser. También roban en Madrid, no sé. Pero sí, recuerdo, no sé, es que tardamos como 2 horas en llegar del aeropuerto al lugar de acreditación real. Y sobre todo yo decía, pero bueno, ¿cómo un chofer te puede llevar al estadio que no es? O sea, hay 2 estadios en la ciudad y nosotros llegamos, éramos de los últimos en llegar. Este hombre ya habrá llevado mucha gente a acreditarse, ¿no? Bueno, y de repente nos lleva al otro estadio. Tal, el Ellis Park, no, que es el otro. Bueno, aquello fue surrealista. Pero 11 de julio. Muy mal y acabó muy bien. No, por eso te voy a decir, no sé si se olía en el ambiente, es la cuadratura del círculo, ¿no? Porque arranca un 11 de julio tu recuerdo de una final de un mundial en el 82 y llega ese 2010, esa final España-Holanda. Por fin una final, por fin ese momento para demostrar al mundo que podemos ser campeones. Sí, yo tenía una sensación rarísima, porque yo soy muy de fechas, ¿no? Tengo una especie de tara con las fechas, o sea, me acuerdo de muchas fechas de mi vida que han marcado mi vida por una cosa o por otra, personal, profesionalmente. Y yo decía, que es increíble, ¿no? O sea, que el primer partido de fútbol que yo vea en mi vida sea el 11 de julio del 82 y que esté aquí un 11 de julio de 2010 con mi país, mi primer país, que puede ganar un mundial. O sea, yo por la mañana, no sé, era una sensación curiosísima, ¿no? De hecho, bromeaban. Bueno, se cierra el círculo tal, y esto quiere decir que ya España gana y yo me jubilo mañana. Pero no, aquí sigo. Pero sí, era una sensación maravillosa, porque mira que es difícil, de hecho España solo lo ha hecho una vez, que tu país gane un mundial. Todavía es más difícil que tú estés allí, porque trabajando en la tele tiene que ser que tu tele tenga los derechos, que teniendo los derechos se haga una cobertura como la que se hizo entonces, que tú seas una de las elegidas, porque la redacción de entonces de Canal Plus 4 es una redacción muy amplia, y encima que dentro de los elegidos seas de las que va a estar en la retransmisión haciendo entrevistas. O sea, eso es dificilísimo. Me acuerdo que el presidente de la Federación, Villar, el día de la final de la Eurocopa 2008, me decía, ¿usted se da cuenta la cantidad de gente que le envidia a usted ahora mismo por estar aquí? Y yo decía, sí, Ángel, yo no me pongas nerviosa, que ya estoy bastante tensa. Yo soy consciente de la cantidad de gente que me envidia. Yo me acordaba entonces de muchos compañeros, pues de Juan Manuel Gozalo, de mucha gente, de Iñaki Cano, de los clásicos que habían estado muchos años siguiendo a la selección, y justo, pues habían dejado de cubrir a la selección justo antes de esos momentos, ¿no? Y decía, joder, qué suerte tengo, que yo he empezado anteayer, en 2006 he vivido el Mundial de Alemania,
y las 2 siguientes las hemos ganado. O sea, es que eso es muy, muy Es difícil. histórico, o sea, es, en 2008 campeones de Europa, 2000 campeones del mundo y 2012 2012 en casa. en casa. No, en casa yo, quiero claro, decir. por eso Sí. o sea, ante Italia 4-0, una final que fue pues eso, un paseo militar. Pues esa final, fíjate, la viví yo, si no recuerdo mal, es que no sé si fue esa final o el primer partido que fue también contra Italia, en Roland Garros, viendo a Rafa Nadal jugar su final, una final que creo que fue interrumpida, se jugó en 2 días porque empezó a llover. Sí, sí, fue curioso. Sí, no, esa Eurocopa no me tocó cubrirla por otras circunstancias, no me tocó. Pero sí, o sea, es que ha sido un momento histórico, entonces, sobre todo nosotros, bueno, los que tenemos hijos que, claro, han crecido viendo ganar a España, les tienes que decir, oye, un momento, que esto no ha sido siempre así, ¿sabes? Que lo normal es lo contrario. Que ya Tasotti nos pegaba un codazo, mira, precisamente a Luis Enrique en Sí. el 94, que bueno, pues pasaba lo que pasaba en el 98 ante Nigeria y esas historias. Hemos tenido generaciones buenísimas de futbolistas que han podido ganar y no ha salido, no se ha dado, ¿no? Quintal Buitre en el 86 y bueno. A ver, pregunta, yo no sé si complicada o no, ¿Cristiano o Messi? Messi. No, nada complicada. O sea, Cristiano es un... Pero un Messi, el mejor de la historia. Es que yo no he vivido toda la historia. O sea, de la historia que yo he vivido, sí. O sea, yo recuerdo haber visto a Diego Armando Maradona, claro que sí, porque yo ya seguía el fútbol entonces y le recuerdo como un extraterrestre. Luego, además, le he vivido también en el Mundial de Alemania como comentarista y he visto lo que generaba. Era una cosa impresionante. Pero yo, de lo que yo he visto, es el mejor. Pero porque además, a ver, tú puedes haber sido el mejor durante unos años, pero es que ser el mejor durante 10 años y que nos siga sorprendiendo como el domingo, o sea, es que es una cosa que te sigue poniendo los pelos de punta. O sea, lo que yo viví en el Villamarín el otro día, es que no sé, veo muy difícil que lo viva con alguien que lleva 10 años ahí haciendo eso, no cada domingo, porque evidentemente es imposible, pero una vez al mes. Es que no tiene explicación, ¿no? O sea, es una cosa de otro mundo, ¿no? De otro planeta. Estaba buscando entrevistas, reportajes, artículos donde hablases del adiós de Zidane. He encontrado uno en el periódico del 31 de mayo que decías que Zidane no es el mejor táctico en el césped, pero el jaque mate en el tablero lo ha abordado con el adiós de Zinedine Zidane Sí. del Real Madrid. ¿Te esperabas la vuelta de Zinedine No. Zidane? No. O sea, es una de las noticias que más me ha sorprendido. Y fíjate, ahí sí que creo que tiene un mérito enorme Florentino Pérez, que igual que otras veces creo que se equivoca muchísimo. En esto creo que lo ha abordado. O sea, así como... Otra cosa es que Zidane sea la persona que tiene que llevar la renovación del Real Madrid, que eso no lo tengo yo tan claro, sobre todo viendo la alineación del otro día, ¿no? Porque creo que Zidane tiene un vínculo emocional tan grande con este equipo que creo que a veces eso no es bueno para hacer un cambio generacional como el que necesita el Real Madrid. Pero en cuanto a golpe de efecto y en cuanto a cortar la crisis de raíz, creo que ha sido, vamos, bestial la operación. La única vía para mantener el éxito era abrir las ventanas y que corriera el aire, decía el Cholo Simeone. ¿Podría ser esto aplicable al Real Madrid? Si fueran 4 o 5 jugadores y... Sí, eso me lo dijo el Cholo en una entrevista en un espacio reservado que le hice, que me sorprendió muchísimo porque es un tío listísimo y inteligentísimo, y lo decía con una frialdad que yo decía, joder, qué suerte, ¿no? Tener esta visión y sobre todo saber ejecutarlo, porque cuando tú has ganado con un grupo de jugadores, qué difícil es despedirles, ¿no? Que venga otro, ¿no? No, tú muchas gracias, tal. O sea, Godín ahora, por ejemplo, bueno, adiós, muy buenas, muchas gracias por los servicios prestados. Eso es complicadísimo. Le pasó a ¿no? Guardiola en su día también, cuando estaba en el Barça. Sí, pero bueno, pero Guardiola ya llegó poniendo unas condiciones y haciendo sin estar una limpia, diciendo a este cargarlo antes de que llegue yo, a este no le quiero, a este, ¿sabes? Pero estando dentro, habiendo ganado tanto, con el Atlético de Madrid, que es todavía más difícil ganar, tener esa frialdad, a mí, o sea, yo por ejemplo, a mí por mis características me resultaría imposible hacerlo. Y no sé, esa es la gran pregunta que me hago, si Zidane va a ser capaz de hacerlo. Nos quedan 4 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte mira, una hora hemos estado así con la tontería. Estamos hablando. ¿Tour de Francia? ¿Para cuándo? No sé, he ido 5 veces, ¿eh? Sí. Como he visto que la profesión no me iba a llevar, he dicho, bueno, va a ser mejor que me coja la mochila y me vaya yo. Julián sí. Gorospe de Reynolds y luego Banesto, y Pedro Perico, Delgado. Sí, mis ídolos, sí. No, cuando te subes al coche en una etapa del Tour, como yo, la primera vez que me subí en una etapa alpina, eso es una de las cosas que más me ha impresionado. Es muy difícil, ni siquiera los periodistas que cubren ciclismo lo tienen la oportunidad que tuve yo, ¿no? Subirte en el coche del equipo y ver a gente como Cavendish que se te cae prácticamente por la ventanilla o que se intenta agarrar al coche como puede subiendo las rampas de la Madeleine.
dices, joder, o sea, esto es una cosa incomparable. Por cierto, no me has hablado de una cosa, mira, te voy a regañar. A ver. La noticia de Raúl, no, es que me he acordado antes cuando me hablabas de lo de Guardiola, cuando yo fui la que dije a cámara, Raúl no va a volver a la selección. Me pusieron verde muchos compañeros, por cierto, no ha vuelto. No me acordaba yo de eso, fíjate, Sí, o sea, sí, si es verdad, sí, ¿no? Sí, es que bueno, en aquel momento yo pues, estaba empezando, llevaba poco tiempo haciendo el palco. O sea, esa fue la noticia. Esa fue la noticia, máxima, la noticia. Sí. Cuando me hablan de estas cosas de no, porque las mujeres, tal, no sé qué, lo tenéis más difícil, digo, pues hombre, yo me acuerdo de aquel día saliendo a cámara después de un Barça-Valencia, creo recordar, diciendo, hay convocatoria de Luis Aragonés el viernes, Raúl González Blanco no va a estar en la lista por primera vez en 10 años. Y muchos compañeros desmintiendo, ¿eh? Fíjate que me acuerdo de eso, sí, es verdad. Sí, y la que se bueno. montó luego con... Recuerdo, vamos, vivir esa lista a través de Radio Marca el viernes cuando la dio, o sea, que vamos, con una tensión que ni que me fuera a convocar a mí. Y no le convocó y nunca volvió. Cambió la historia. Bueno, que Casillas ha dicho que él quiere volver, que le ha dicho a Luis Enrique que no está dispuesto. No, Pinta- vamos, no lo ha llevado en ninguna de las prelistas de 62. No, creo que no lo tiene en la cabeza Luis Enrique, pero oye. Nunca igual, se sabe. Nunca se sabe. Que ha sido un placer. Igualmente. Se nos acaba una hora, hemos estado así... Se ha pasado volando, ¿eh? Sí, que has cantado Las Noches Sabineras. Sí, Me ha dado a hacer bueno, de coro. he hecho de coro, no me he atrevido más. No sé, igual algún día ahí con el gran Pancho Varona. Sí, Sabina es un genio. Decía Eddie Merckx que algo así como pedalea mucho o poco, largo o corto, pero pedalea. Pues es lo que está haciendo desde ese 11 de julio del año 82, Mónica Marchante. Que un placer. Igualmente, mientras nos dejen, seguiremos pedaleando en la vida.